Quiero saludar a todos los sevillanos y sevillanas y a todos aquellos amigos, amigas que nos están viendo por algún medio. Este día es un día maravilloso para celebrar el extraordinario mensaje del Evangelio. Yo creo que no hay otra cosa más saludable que pensar en buenas noticias. Y es que justamente de eso se trata el Evangelio, de buenas noticias. Y en medio de un tiempo tan crítico, tan complicado como el que vivimos, vale la pena centrarnos en algunas palabras que de alguna manera nos ayudan a acercarnos al verdadero significado de lo que conlleva predicar el Evangelio o también escuchar el Evangelio. En lo que a mí respecta, yo quisiera apuntar a tres palabras. La primera de ellas tiene que ver con esperanza. Y para hablar de esperanza, yo pienso en algunos términos que en estos días se han hecho muy cotidianos. Muchos de nosotros hemos oído hablar acerca del rebote. Y el rebote es algo que todos esperan porque así es como nos lo anuncian los políticos. El rebote de la bonanza económica que vendrá a partir del año 2021. Algunos hablan del año 2022. Hablan del rebote de los negocios, de la economía. El rebote es algo importante porque nos catapulta hacia un estado de mejoría. Algo que realmente nos ayuda a albergar la esperanza de que las cosas de aquí van a salir mejor. Esto se aproxima, este concepto, a la idea de la resiliencia. Es decir, la resiliencia es un término que, aunque se usa en ingeniería, también en psicología se usa para hablar de la persona que, tras un impacto fuerte en su vida, la fuerza de ese impacto, la energía de ese impacto se convierte en una energía transformada para hacer que la persona, después de haber tocado fondo, rebote hacia un estado mejor, de superación. Y esto es extraordinario porque es lo que de alguna manera sucede en muchos de los momentos difíciles de nuestra vida. Ha pasado con esos países como Nueva Orleans, donde tantas personas en Estados Unidos perdieron la vida, millones de pérdidas, miles de vidas que fueron sumergidas en las aguas, decenas y decenas de situaciones que eran irreversibles. Ahora se ha convertido en una de las ciudades más prósperas de Estados Unidos. Y ejemplo de prosperidad. ¿Por qué? Pues porque aprendieron justamente eso, a ser resilientes del momento más terrible, más crítico que produjo el huracán Katrina. Ellos se convirtieron en un ejemplo de prosperidad porque de ese momento tan terrible que vivieron lograron levantarse y apuntalar su vida hacia un futuro mejor. Otro término que se parece un poquito al rebote, pero es diferente, es el rebrote. Y los rebrotes es algo temido por muchos de nosotros, por todo lo que eso significa. Porque hablar de rebrote hablábamos de que la pandemia vuelve a resurgir. La pandemia vuelve a tomar su fuerza, vuelve a tomar su brío. Y después de un tiempo donde parecía que todo estaba controlado, que estaba bajo un estado de control, ahora resulta que viene un rebrote que amenaza nuestro presente y por tanto pone en jaque nuestro futuro. Ese rebrote realmente es algo que nos aleja de la perspectiva de una estabilidad y de un futuro mejor. Pero, sin embargo, también el rebrote tiene otro concepto. El rebrote tiene el concepto de rebrotar. Es decir, que es aquello que surge de un tronco que ha sido cortado o de un árbol que ha sido quemado. El rebrote es algo que surge de las cenizas, donde parecía que no había nada, después de que ha sido devastado un espacio absolutamente dañado por el fuego de una prueba, el fuego de un desastre, de ahí, de la nada, donde parece que no había vida, todavía quedaban las raíces de un árbol, las raíces de una planta, y de ahí vemos surgir algo extraordinario,
como es un retoño que habla acerca de que no todo está perdido, de que algo puede suceder, de que a pesar de haber sufrido el embiste de una terrible tragedia, las raíces nos hablan de que todavía hay esperanza. ¿Y esas raíces qué tienen que ver con usted y conmigo? Esas raíces tienen que ver con el hecho de que en el fondo de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, todavía se alberga la esperanza. Y la esperanza es algo que no podemos perder. La esperanza es algo que proviene de lo que la Biblia llama la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de aquello que no se ve. Estamos acostumbrados a ser influenciados, manipulados, a veces llevados de la mano por aquellos discursos negativos, esas palabras que de alguna manera siembran en nosotros el pesimismo, que nos habla de que las cosas pues están mal, que las cosas van fatal, o ese otro amigo del pesimismo que es el fatalismo, que nos dice que las cosas no van a cambiar. Ante esa perspectiva, difícil poderse levantar, difícil poderse erguir para abordar el futuro de algo que realmente está por venir y que va a ser mejor. Con la fe uno puede declarar lo que decía la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 9. Persuadido estamos de cosas mejores. Y la persuasión tiene que ver con lo que uno cree, lo que uno realmente ha albergado en su corazón como fundamentos de su vida, valores, principios que de alguna manera no se alteran por las circunstancias. Es más, muchos valores y muchos principios se reafirman en medio de circunstancias muy terribles y muy adversas. Muchos de ustedes han vivido momentos muy duros, algunos han experimentado pérdida de vidas, otros han sufrido el arrastre terrible de la pérdida económica, han visto sus sueños truncados, negocios afectados, muchos de sus sueños han sido robados por esta pandemia. Pero yo quiero animarles a que usted rebote de ese estado en el que se encuentra, de haber sido golpeado por la crisis, de haber sido golpeado por el efecto de esta pandemia y sentirse que en estos momentos no puede levantarse. No, usted ha sido diseñado con la capacidad de ser resiliente. Usted tiene que rebotar y levantarse, que esa energía que le golpeó no lo traumatice para dejarlo cao. No, usted tiene que rebotar del suelo y levantarse e incorporarse. Al mismo tiempo también yo sé que dentro de usted ha creído, ha abrazado la confianza de que hay un Dios que seguramente no lo va a dejar en ese estado de desolación, de desesperación. No, la esperanza espera. Y cuando uno espera, al contrario de la desesperación, lo que hace es rebrotar de las cenizas, de rebrotar del momento más oscuro y más difícil. ¿Por qué digo esto? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre nos llevará a confiar que nunca todo está perdido, nunca la esperanza muere con la pérdida de un trabajo, aún con la pérdida de un empleo. Al contrario, la esperanza va incluso más allá de la muerte. Precisamente, Jesús rebotó de la muerte, porque Jesús fue llevado por la cruz, fue llevado por la maldición de la cruz, y aún por el pecado fue llevado hasta lo más profundo de la tierra para allí, en la misma muerte, sentir que el Espíritu de Dios venía para rebotarlo hacia la resurrección y de la resurrección al cielo, y sentarse en un espacio de influencia hacia nosotros, donde se declara que nosotros también podemos rebotar, porque también al que cree en Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque el mismo poder que rebotó a Jesucristo de la muerte es el que te puede rebotar a ti de cualquier situación adversa, difícil, terrible que estás viviendo. No pierdas la confianza en rebotar de ese estado en que te encuentras, de rebrotar de las cenizas en las que te ves sumido. Dios tiene para ti un tiempo nuevo, un futuro mejor. Yo te aseguro que en Dios
rebotarás. En Dios rebrotarás. Abraza esa fe. Abraza esa fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción absoluta de aquello que no se ve. Anteriormente les hablé acerca de la esperanza. Ahora quiero hablarles acerca de la seguridad. La seguridad es producto de la ausencia del temor. La seguridad es producto de saber que no hay amenazas que pueden alterar nuestro estado de bienestar, que puede robarnos nuestro futuro, que puede de alguna manera atentar contra nuestra estabilidad. El temor es algo que de pronto estos días ha crecido, se ha hecho un gigante en nuestra convivencia, una tremenda situación emocional, mental, que acaba desestabilizando a la gran mayoría de las personas. Hombres, mujeres, niños, políticos, empresarios, maestros, todo tipo de persona, sin raza y sin condición, son afectados por el temor. Pero yo tengo una palabra para ti y tengo el placer de compartirte una de las promesas más hermosas que Jesús dio en los Evangelios. Juan 14:1 dice la palabra de Dios que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esto es interesantísimo, porque no se trata solamente de una mera creencia, no. Creencia tiene muchas personas, pero las creencias no les están sirviendo para sobreponerse, para avanzar frente a las amenazas que vienen a robar la paz de sus vidas. Es más que una creencia. Jesús no vino a traer una creencia, vino a traer una vivencia. Él dijo, creed en mí. Creer en Él no es solamente creer en sus palabras, es creer en su presencia, es creer en el poder que Él tiene para impartir vida. Si Él estuviese muerto, estas palabras no tendrían trascendencia. Si solamente fuese un pedazo de madera o de yeso, o fuera solamente un catecismo, o fuera solamente una teología, una doctrina, no, Jesús es más que todo eso. Jesús está vivo, y porque Él está vivo, imparte vida. Y esa vida es lo que nos da la seguridad de que Él puede garantizar lo que ha prometido. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es importante focalizar la fe. Focalizar la fe en aquel que venció la muerte. Porque justamente la muerte es una de esas amenazas que de alguna manera está produciendo la desestabilización de muchas personas. Déjame hablarte justamente de eso, de las amenazas que provocan el temor. Porque cuando uno siente temor es porque se siente amenazado. ¿Por qué? Por la enfermedad, por el virus, por la crisis económica, por el miedo a morir. Justamente eso es algo que de alguna manera debemos de pensar. Una amenaza genera temor. Una amenaza genera inseguridad. Una amenaza te desestabiliza. Mi pregunta para ti hoy es, ¿qué es lo que te está amenazando? Que está ocupando tu mente, está robando tu sueño, está quitando tu energía. ¿Qué es la amenaza que de alguna manera te lleva a perder la concentración, perder esa capacidad de poder desarrollar tu imaginación, sacar de ti lo mejor? ¿Qué es lo que te está de alguna manera causando que en tu corazón justamente exista eso que se llama turbación? Que no es otra cosa que una tormenta interna que te lleva a una situación realmente desastrosa en tu vida. Cuando uno siente miedo, uno lo que empieza a sentir, usted lo que empieza a percibir, es justamente un estado de ansiedad. Esa ansiedad es terrible porque de pronto se apodera de tu cuerpo, se apodera de tu mente, te desorienta y de alguna manera ocupa tu atención permanente, cotidiana. De ahí, como decía antes, que te impida el descanso, te impida de alguna manera el dormir, inclusive puede alterar tu carácter y puede llevarte a crear un ambiente adverso
a lo que debe ser el sosiego que en estos momentos necesitamos para poder enfrentar el escenario que tenemos por delante. Porque sin duda, aunque se habla de una nueva normalidad, en realidad vamos a tener que prepararnos para un escenario muy anormal, de situaciones que tienen que ser de una forma afrontadas desde la seguridad. Porque con temor no vas a poder avanzar, ya que el temor va a atenazar tus posibilidades, tu capacidad de reacción. De ahí que no puedes permitir que la ansiedad te cause ese estado absolutamente de parálisis, ese estado que estrangula todas tus posibilidades, que limita todo tu potencial. Lo peor de todo es que no solamente te vas a limitar en cuanto a tu capacidad de reacción, no solamente va a impedir que saque de ti lo mejor, que en estos momentos tanta falta hace en tu familia, en tu entorno, en tu vecindad. Tanto y tanto necesitamos superar el temor para poder conseguir dar pasos certeros hacia lo que tenemos por delante. Yo sé que el temor es algo que se ha convertido en una cosa cotidiana por razón a no contagiarnos, por razón al virus que de alguna manera ha tomado protagonismo en nuestras vidas. Pero yo no quiero que tengas temor. Tienes que salir adelante, tienes que avanzar. Es verdad que hay que guardar las normas de seguridad, hay que tomar todas las precauciones posibles de salubridad, pero eso se llama responsabilidad, pero no lo hagas por temor, porque entonces el temor lo que va a ocasionarte es estrangular lo mejor de ti. Pero lo peor de todo es que la amenaza causa temor, el temor causa ansiedad, pero la ansiedad también te puede llegar a enfermar. Y eso es algo que tienes que ser consciente. Mucha gente enferma, somatiza su estado anímico y ese estrés comienza a afectar su cuerpo, su mente, sus huesos, su sistema inmunológico, su sistema nervioso. De ahí la importancia de ser libre de temor para poder de esa manera desarrollarte, desenvolverte, avanzar hacia todo lo que realmente tienes por delante. Qué bueno es poder tener en mente estas palabras de Jesús. No se turbe tu corazón, porque si se turba tu corazón, se turba tu mente, se turba tu estado de bienestar y se turba tu salud también. Por eso es importante abrazar esta promesa de Jesús. Y tú dices, bueno, ¿por qué yo no debo de tener temor? Porque justamente lo que más se teme es lo peor en la vida, que es la muerte. Y Jesús venció la muerte. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así Jesús venció el mundo, venció la enfermedad, venció la muerte. Él pudo vencer todas las amenazas que se pusieron de acuerdo, la tempestad perfecta, el terrible estado del mundo espiritual, toda la conglomeración infernal se vino contra Jesús. La tormenta perfecta vino para destruirle. Pero Él murió en paz. No porque no tenía conflicto, no porque no tenía dolor, no porque no tenía problemas. No. Él tenía paz. Y su paz no residía en la ausencia de guerra, en la ausencia de conflicto. Su paz residía en la seguridad de que Él había hecho lo correcto. Y la seguridad de que el Padre lo resucitaría de la muerte. La seguridad de que su muerte, su sufrimiento y su sacrificio tenía un objetivo. Y el objetivo era ofrecernos a nosotros una victoria. La victoria en la cruz del Calvario. La victoria sobre el pecado. Porque al Él morir en la cruz, no muere renegando, ni muere maldiciendo, muere perdonando. Muere victorioso, seguro de que lo que había hecho, seguro de que su sacrificio tenía una repercusión beneficiosa para usted y para mí.
¿Crees en Jesús? ¿Crees en la cruz? ¿Crees en su sacrificio? Sin duda alguna, esto va a traer sobre ti paz, seguridad. Eso va a traer sobre ti la seguridad de que si Él venció la muerte, es porque abrió el camino para que tú también entiendas que no hay ninguna amenaza que pueda acabar con tu esperanza, con tu seguridad. Permite hoy que justamente estas palabras se conviertan en una vivencia, no tan solamente en una creencia. Es posible. Créelo, recíbelo. No se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en Jesús. Les he hablado de esperanza, les he hablado de seguridad. Ahora os quiero hablar de paz. Jesús dijo en Juan 14, 27, otra promesa: la paz os dejo, mi paz os doy. En este momento que estamos viviendo en nuestro país, en Sevilla, en tantos lugares de nuestra región y aún de nuestro país, estamos viviendo un azote muy conflictivo, de situaciones donde se están agravando ciertas realidades que ya estaban presentes antes de esta pandemia, pero que con el confinamiento se han acentuado. Estoy hablando de los conflictos matrimoniales, estoy hablando de los conflictos relacionales, de pareja, de padres con hijos, hijos con padre. Es tremendo cómo ya se anunciaba que después del confinamiento se dispararían los divorcios en nuestro país, al punto que en algunos casos hablan de cifras verdaderamente alarmantes, del 30, 40, del 50% en función de algunos lugares. El caso es que los conflictos se han agravado por causa de convivencias forzadas. Las convivencias son forzadas cuando realmente no hay la base fundamental de lo que hace posible una convivencia, y es la capacidad de reconciliarse. La reconciliación es fundamental porque es conciliar las desavenencias. La conciliación es algo que nos permite iniciar un matrimonio. La conciliación es lo que nos permite iniciar un proyecto, una empresa, una amistad. Cuando eso se rompe, es necesario reconciliar lo que ha sido afectado, dañado. ¿Por causa de qué? Por causa de ofensas. Ofensas en palabras, ofensas en hechos. Ofensas que han traído al traste aquello que juntos hemos soñado, aquello que juntos hemos edificado. Reconciliarse es fundamental para poder construir futuro. Reconciliarse es fundamental para que el acuerdo perviva. Porque justamente el acuerdo es algo vital para hacer posible el que experimentemos ese efecto de la llamada sinergia. El poder influenciarnos el uno al otro para lograr sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero qué terrible es ver que esa falta de reconciliación está causando que muchos sueños estén siendo tirados a la basura. Muchos matrimonios abandonen sus sueños. Muchos matrimonios dejen de soñar con una familia común. Qué terrible es ver que a través de esa falta de reconciliación, muchos hijos han dejado de respetar a sus padres. Muchos padres abusan de sus hijos, los desesperan, los agobian, los menosprecian. Esta falta de reconciliación es producto de lo que se llama falta de perdón. Y la falta de perdón es un terrible mal social, personal y familiar. Porque la falta de perdón es lo que hace que en nuestro interior brote el resentimiento,
brote la amargura. Y donde hay amargura, donde hay resentimiento, uno porta un virus terriblemente nocivo, tóxico, que hace inviable que perdure un proyecto, perdure una convivencia. Ese dolor, esa rabia, ese daño va a hacer que nuestras reacciones se conviertan en amenazas constantes a aquellos que nos rodean. Va a hacer que nuestras palabras sean incendiarias, que vivamos siempre de una manera reaccionaria ante todo tipo de adversidad. Por más que seas una persona con talento, con dones, por más que poseas un montón de habilidades, si tú internamente no estás bien, hay amargura, hay resentimiento, tu vida se hace insostenible y se hace insostenible la convivencia con cualquier persona. Probablemente muchos de ustedes, al escucharme, estén pensando en sus propias vidas o en su propia realidad. Como consejero, como pastor, he visto muchas personas queriendo resolver esa situación de falta de reconciliación en sus vidas, huyendo de su matrimonio, huyendo de resolver, reconciliarse, pretendiendo cambiar de lugar, pretendiendo cambiar de convivencia. Quieren resolver sus problemas. Pero no es posible, porque el problema no es el lugar, el problema no son los otros, el problema es que tú tienes un problema de falta de perdón en tu vida. Tienes un problema de falta de reconciliación contigo mismo, porque esa amargura, ese resentimiento te hace estar en continua lucha, rabia, podríamos decir odio. El odio que tanto daño hace, que hace que nuestras palabras se conviertan en espadas y nuestros hechos en verdaderos terremotos. Eso hace que seamos verdaderos peligros potenciales, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Pero hoy, qué importante es que al oír las palabras de Jesús, podamos tomarlas como una promesa para ti y para mí. La paz os dejo. ¿De qué paz está hablando Jesús? En primer lugar, está hablando de la paz con Dios. Porque una de las cosas que la Biblia nos enseña es que cuando Jesús murió por nosotros, murió no teniendo en cuenta nuestra enemistad, sino que movido por el amor, fue a morir en la cruz. No murió porque lo mereciéramos, murió porque nos amó primero. Esto es el tremendo principio de la reconciliación. Dar el primer paso. Y Jesús dio el primer paso. Dios envió el primer paso, dando lo que más amaba, a su Hijo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se destruya, no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que la paz ha sido establecida entre Dios y usted a través del sacrificio de Jesús. Tenemos paz para con Dios. Esa paz hace posible que tú tengas un estado de perdón en tu vida que desplace la culpabilidad. Porque cuando una persona no se siente perdonada, no es capaz tampoco de perdonar, ni tampoco de superar su pasado, su desastre personal, de perdonarse a sí misma. Pero que Dios te perdona, esto es muy importante que lo creas. No importa lo que hayas hecho, no importa quién seas. Si tú hoy le pides a Dios perdón, Él te perdona. La sangre derramada en la cruz del Calvario no fue solamente por los buenos, los hombres de buena voluntad, no. Son realmente perdonados aquellos que creen en el Cristo de la buena voluntad, del amor que lo dio todo por ti y por mí. Así que si tú recibes esa paz, vas a vivir en esa
ausencia de conflicto que te pueda hacer superar cualquier pasado que dañó tu vida, cualquier ofensa que te marcó. Y estarás listo para dar el siguiente paso. Que no solamente te reconcilias con Dios y recibes la paz de Dios, sino que ahora Jesús te da su paz, su presencia, su Espíritu Santo, para que ahora tú te conviertas en pacificador. Y con esa paz de Jesús en tu interior, tú vas a poder perdonar. Y tú dices, es que no lo siento. No, es que no es un sentimiento. Es que es un mandamiento procedente de la convicción de que al perdonar, el cielo se abre sobre tu vida. Tú eres libre de toda carga y todo peso que te agobia, te angustia y destruye tu bienestar presente y te roba tu futuro. ¿Alguien de ustedes quiere sentir esa paz? ¿Alguien de ustedes hoy quiere vivir la paz? Este es el momento en que puedo invitarte a que donde quiera que estés escuchándome, en tu casa, en el coche, en cualquier lugar donde estés oyendo o viendo este mensaje, en cualquier recinto, reconcíliate con Dios, porque este es el mensaje. Hoy hemos hablado de esperanza, hemos hablado de seguridad y estamos hablando de la paz, producto del perdón de Dios en tu vida. Si quieres esa paz, si quieres tener la paz de Jesús, reconciliarte con Dios, este es un buen momento para que repitas conmigo esta oración. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro en señal de reverencia y repitas conmigo: Señor Jesús, recibo en mi corazón tu perdón. Recibo por la fe el perdón de mis pecados, de mis ofensas contra ti, Dios, porque te he ofendido con hechos que tú aborreces. He traspasado las líneas rojas, he traspasado las leyes que tú has establecido para mi paz y mi bendición. Pero ahora recibo a Jesús en mi corazón, el sacrificio que Él ofreció en la cruz, como el sacrificio que me reconcilia contigo, Dios. Te entrego mi ser, alma, cuerpo y espíritu. Y a partir de hoy, Señor, creo que estoy convencido de que también como tú me perdonas, yo perdono a aquellos que me dañaron, a aquellos que me ofendieron, a aquellos que me robaron mi paz. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, si tú hiciste esta oración, yo creo que tú hoy comienzas una etapa nueva, un nuevo día, preparado para este nuevo escenario que tenemos por delante. Porque el futuro que tenemos por delante requiere verdaderos luchadores, pero sin amargura y sin resentimiento, con la paz de Dios e impartiendo la paz de Dios. Pacificadores. Amigos, fue un placer. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.